Hola, ¿qué tal mis hermanos introvertidos? Bienvenidos otra vez a otro nuevo episodio de este su programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estarnos viendo, por suscribirse, por darle like a este programa, a otros que ya también ustedes han sintonizado y pues de todo corazón, gracias por estar con nosotros. No me cansaré nunca de darle las gracias. Y vamos a empezar. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de la infancia, un amigo de, vamos a decirlo así, de ministerio, eh, y lo digo así porque ser acólito también es pues un carisma, un ministerio que pareciera sencillo dentro de la iglesia, pero desde que éramos muy Sí. niños, nos conocimos ahí en la iglesia, aparte de ser medio vecinos por ahí, y hoy nos acompaña con nosotros, ya nos contará todo el trabajo apostólico importantísimo que realiza ahora mi amigo, mi hermano Álvaro Linares Montalvo. Iván, Muchísimas gracias por muchas gracias, acompañarnos. Nepo, por recibirme y gracias, bueno, gracias por la invitación. La verdad es que de pronto siempre siento que mi vida es como en blanco y negro, así un poco aburrido, entonces espero que no les duerma yo y les resulte interesante, sobre todo, pues contagiarles un poquito de lo que hacemos y de la pasión que tenemos y que compartimos todos nosotros. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, como todos los de esta zona, nací en Orizaba, Bueno, pero pasé mi infancia sí en Río Blanco. O sea, Río Blanco es como mi terruño, es mi lugar de origen, y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús creo que es como un punto siempre simbólico. O sea, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, además de tener una arquitectura como sui generis aquí en todo este territorio de Orizaba, pues también uno le guarda como ese cariño, ¿no? Inexplicable cariño que se le tiene a esa parroquia que te vio nacer en tus labores apostólicas. Entonces es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Río Blanco. ¿a qué edad te acercaste a la iglesia? Ahí en Río Blanco. Yo me acerqué a la parroquia a la edad de 9 años, o sea, sí lo tengo muy presente porque fue en 1993. Yo nací en el 84, digo, aunque ya las canas digan otra cosa, y en 1993, pues sí, ingresé al servicio de la parroquia. El primer servicio que tuve, que fue un servicio fútil, así, pasajero, fue el servicio de coro. Yo entré al Ah, coro, o sea, o sea, todavía tengo así como muy lúcidas las canciones que me aprendí, unas de ellas que yo decía, ¿cómo las cantábamos si ni eran litúrgicas ni nada, pero las cantábamos? Solo que ese servicio digo que es así tan pasajero, tan frugal, porque pues era yo niño y entonces mi mamá recuerdo que mi mamá siempre fue muy estricta, cosa que agradezco. Este, y como no escombraba yo mi cuarto, entonces no me permitía ir a la iglesia. Entonces dejé de ir a la iglesia y yo hice un berrinche, ¿no? Porque yo quería seguir en el coro, pero eso valió para que después de un tiempo, se hablo de a lo mejor unas semanas, quizá meses, me invitaran al servicio de acólitos y estuve ahí en el servicio de acólitos quizá de los 9 años hasta a los 17 años que me fui de aquí. Entonces, sí fueron 8 años ahí en el servicio de acólitos, de convivencia, de comunidad y como de experimentar ese sentimiento de familia, porque de pronto las personas no entienden la dinámica familiar que se vive al interior de una parroquia hasta que están inmersas en un grupo parroquial. Porque de pronto dicen, oye, ¿por qué si te ponen a vender? ¿Por qué si te piden esto? ¿Por qué si te piden llegar puntual? Sigues ahí, o sea, o por qué si de pronto, porque también hay que decir que en las comunidades parroquiales hay pues sí, esa imperfección. ¿Por qué si ahí luego hay chismes o luego hay esto? Porque lo hay. ¿Por qué sigues ahí? Solamente hasta que entras a una dinámica de grupo parroquial entiendes el por qué estás ahí. O sea, el encontrarme a ti, a los compañeros que eran de acólitos, a otros que no fueron acólitos de mi generación, sino vinieron generaciones después, y sentirlos como tus hermanos, o sea, con esa calidez, como si los hubiera yo visto ayer, ¿sabes? En diciembre me encontré a uno de ellos que no lo había visto en años, y el saludo fue como si lo hubiera visto el día anterior, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esa familiaridad que se logra en las comunidades parroquiales es algo que te marca para toda la vida. Y yo que la pude experimentar, sí, desde los 9 años,
A esa edad, a los 9 años, fue como el momento en el que entré. Después hay algo que marca mi vida, que fue en el 94, si no estoy equivocado, es decir, cuando yo tenía 10 años, febrero del 94, que se realiza el CONIAM, o sea, Jalapa, la arquidiócesis, en aquel entonces la arquidiócesis de Jalapa es la sede del CONIAM. Y una de las subsedes, porque en aquel entonces, bueno, no sé cómo ahora sea la dinámica, creo que siguen teniendo esa dinámica de sede y subsedes. Una de las subsedes fue la parroquia de Río Blanco. Como eran tantos los niños, no cabían en el templo y entonces pidieron prestado el estadio municipal, que es un nombre curioso. Todos los que somos de Río Blanco lo conocemos, pero quien fuera de Río Blanco no lo conoce, se les hace muy raro que se llame así, porque el estadio municipal se llama Sidosa. Entonces fue en el Sidosa. Para los que no son de la región, Sidosa son las siglas de Compañía Industrial de Orizaba, Sociedad Anónima. Y ahí, pues una cosa curiosa fue cuando conocí a Gema, que ahora es mi esposa. Entonces, Ilia, es otra amiga que tenemos en común, estuvo también en mi grupo, porque nos dividían por grupos, sí. Entonces Gema e Ilia estuvieron en el mismo grupo que yo ahí en el CONIAM. Pues sí, o sea, muy chiquito. Ese evento fue algo como que también lo recuerdo vivamente, de mis experiencias o mis primeras experiencias dentro de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Río Blanco, Veracruz. En aquel entonces era párroco el padre Carlos Carmona. Voy a decir que, pues, o sea, a lo mejor por ser la primera experiencia, yo creo que a muchos los marcó. La verdad es que, pues, para mí fue un párroco más. Sé que es un gran sacerdote, digo, no, el que no me haya marcado a mí, no quiere decir que es un gran sacerdote. Propiamente porque ya tenía yo más conciencia, o sea, fueron los siguientes párrocos los que me marcaron. Particularmente creo que los dos párrocos que más han marcado mi vida así entera, en términos de trabajo, es el padre Julio César Trujillo, en paz descanse, y en términos de apostolado, de una vivencia más profunda de mi cristianismo, es el padre Alejandro Cruz Márquez. Y voy a decirlo, en términos de amor, de pasión y por la religión, o sea, por vivir una religión como más libre, el padre Gerardo Sánchez Amador, que estuvo nada más un breve tiempo, pero por la edad que yo tenía y por la dinámica parroquial, con él pude convivir más. Además que cuando el padre Gerardo Sánchez Amador estuvo en Río Blanco, de manera familiar tuvimos muchas carencias, o sea, experimentamos una crisis severa. Hablamos de las secuelas de la famosa crisis del 94, 95, y él llega despuesito de eso. Ahora puedo perderme en fechas de los años, pero él llega despuesito de eso cuando nosotros estamos experimentando muchas carencias en la familia. Y él literalmente llega como un salvavidas para nosotros porque nos echó la mano, nos inició en un negocio hasta de vender zapatos y o sea, fue un personaje no nada más para mí, sino para nuestra familia, el padre Gerardo Sánchez. Estuvo muy breve tiempo en la parroquia y después llegó el padre Julio César Trujillo. Ya cuando el padre Julio César Trujillo llegó, pues ya iba con más madurez, con más edad, con otras experiencias, sí pude como captarle mucho, o sea, de su carácter así apasionado que tenía, pero también como de la grave responsabilidad que tenía por su trabajo, de la seriedad con la que se tomaba cada una de sus encomiendas. Sí le aprendí mucho a trabajar a él. O sea, del trabajo la verdad es que le aprendí mucho a él. Y después llega alguien que la verdad ha marcado mucho mi vida también. O sea, el padre Julio César me casó. Sí. Él fue quien estuvo ahí de testigo de mi boda con Gema. Siempre en tono de broma le digo, bueno, y ahora que ya se murió, seguirá siendo válido, ¿no? eh, después vino el padre Alejandro. El padre Alejandro, de una experiencia formativa de muchos años en el seminario de Jalapa, él fue mucho tiempo vicerrector en el seminario de Jalapa, y debo decirlo, en honor a la verdad, toda una institución, o sea, como sacerdote, toda una institución en el seminario de Jalapa, y de una gran autoridad moral frente a muchos sacerdotes que se formaron con él. Y pues sí, así también sus pares, ¿verdad? Ese gran respeto que le tienen. A mí me inculcó muchos valores como de ese cristianismo más
radicalmente vivido, o sea, de un cristianismo más serio, de tomarte más responsablemente tu vivencia católica. Eso sí me lo heredó, sí reconozco que me lo contagió el padre Alejandro Cruz. Y ahí, o sea, el padre Alejandro Cruz fue quien bautizó a mis tres hijos, confirmó a mis tres hijos, bueno, sí, confirmó a mis tres hijos, o sea, ha sido quien ha estado como muy presente en la familia. Entonces, estos dos párrocos en particular me han marcado profundamente. El 2001 yo, probando una experiencia vocacional, me voy de aquí, entonces pierdo un poquito la dinámica esa de familiaridad con la parroquia y la retomo cuando yo huyo de la sotana, cuando yo salgo del seminario, porque lo he contado en otros foros. La verdad es que yo nunca, o sea, en los años que estuve en el seminario, nunca logré sentirme plenamente identificado con la figura sacerdotal. Y me es muy triste, por ejemplo, que de pronto haya sacerdotes, ¿no? Con recién ordenados o con pocos años de ordenados, ya estén faltando al celibato o ya estén faltando a las promesas que hicieron en su sacerdocio o que ya no les guste hacer la liturgia de las horas, por ejemplo, que es un compromiso muy propio de ellos, ¿no? En el seminario te formas para ser sacerdote. O sea, no te formas para imitar a un sacerdote. Nunca son deshonestos contigo. Te dicen, a ver, el sacerdote es así, ya está. O sea, no te engañen. Me duele mucho cuando no viven eso. Entonces dije, a ver, yo no voy a vivir eso. O sea, no me imagino sin una familia. Pues, ¿para qué estoy acá? Entonces, ser muy honesto contigo mismo. Y después, nada más, quisiera yo de toda esta experiencia dejar algo que siempre he sentido como muy presente en mi vida. Cuando Dios te toma, nunca te deja. Nunca te deja. O sea, puedes perderte, puedes de pronto tropezar, puedes de pronto caer en un bache, lo que tú quieras, pero Él nunca te va a dejar. O sea, a mí yo siento que Dios alguna vez me escogió y nunca me dejó. Y hasta el día de hoy nunca me ha dejado. Entonces, siempre ser como muy sensibles a lo que Dios quiere y como muy dóciles para hacer lo que Dios quiere. Es algo que todos los días le pido a Dios. O sea, hazme sensible a tu voluntad. Porque no es que Dios me venga y diga, oye Álvaro, fíjate que necesito esto. No, hazme sensible a lo que tú quieras. Eso personalmente me ha funcionado en la vida y eso es algo que me gustaría contagiar a los demás. Ser sensibles a lo que Dios quiera de ti y ser muy dóciles para hacer lo que Dios quiere de ti. Me gustaría que nos contaras un poquito de tu familia, es decir, de dónde vienes. Bueno, conocemos a tu papá, a tu mamá, pero cuéntanos un poquito tus hermanos para que te conozcamos también por ahí. Eso es curioso. Muchas personas creen que soy hijo único. No es por omisión de mis hermanos, sino porque creen que soy hijo único, no sé por qué. Yo soy el más pequeño de 4 hermanos. O sea, mis papás el año pasado, 2022, ellos se casaron en 1975 y cumplieron 47 años de matrimonio. Ellos, mi mamá, siempre lo he dicho, como que de ella heredé o sea, ella tenía un carácter muy fuerte. Y cuando digo fuerte, no nada más era de que era arrebatada en su carácter, que es una cosa que hoy por hoy, o sea, a distancia de los años y en retrospectiva le agradezco, sino un carácter muy fuerte en el sentido de que ella tuvo una infancia muy sufrida, una infancia de abandono, de mucho sufrimiento, infancia, adolescencia de muchos sufrimientos, de muchos abandonos, y pese a ello fue como muy resiliente. Y creo que de mi mamá sí tengo que agradecer que me haya enseñado esa resiliencia. Mi papá toda la vida ha sido de Río Blanco, o sea, de esas personas que nacieron ahí y ahí mismo se quedaron, o sea, desde que nació hasta los 63 años que este año va a cumplir, porque él nació en 1950, ha vivido en esa misma hectárea, es más, ni siquiera... Entonces ha sido como una persona muy de familia y él me enseñó cómo a ser muy piadoso. Inexplicablemente, pues mi bisabuelo fue una persona muy piadosa y, o sea, todo mundo
sobre todo de personas mayores en Río Blanco, por lo menos alguna vez recibieron una catequesis del señor Juan, que era mi bisabuelo. Una persona así, muy entregada a la iglesia. Cuando el padre Aníbal Leví estaba en Río Blanco, inexplicablemente mis abuelos no, o sea, no fueron tan piadosos, pero mi papá sí, o sea, él tuvo un momento de conversión, mi papá, porque no recibió una fe así de su familia tan nutrida, más, salvo por su abuelo. Pues sí, mi papá muy piadoso, y él fue el que también me heredó como esa devoción muy profunda al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy por hoy, salvo en la pandemia, o sea, hablo de 2020, 2021, desde que yo tengo memoria, mi papá ha cumplido con la encomienda de los 9 primeros viernes de mes. O sea, yo no sé cuántas veces ha hecho los 9 primeros viernes de mes, pero el viernes primero de mes yo sé que lo voy a encontrar en misa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Esos son mis papás. ¿Tú eras el más chico? Yo era el más chico. Mi hermano... ¿Qué tal era ser el más chico de 4 hermanos? ¿Cómo te tenía sus iba? beneficios. tenía sus beneficios. Tenía sus beneficios porque sí, siempre, un poquito como la experiencia de Juan el Evangelista con Jesús. Nadie me dijo que yo era el consentido, pero siempre me sentí el consentido. O sea, yo me sentía ese discípulo amado, yo me sentía el hijo amado. Fui el más chico de 4 hermanos. Entonces está mi hermano, Javier, que me lleva 8 años. Mi hermana Mónica, que me lleva 6 años, promedio, 6, 7 años, porque ahí las fechas se dividen. Mi hermana Rocío, que me lleva año y medio. Y yo, que soy el más chico. Entonces, mientras el mayor, el primogénito, siempre tenía como ese beneplácito de mi papá, ¿no? Que sí era como el hijo más amado, eh, yo era como, siempre me sentí como más protegido por mi mamá. Entonces, con mi hermana Rocío, mi infancia fue muy cercana, o sea, yo tengo, y sobre todo ella, a mí me cuesta mucho tener recuerdos de la infancia, pero ella siempre me los refresca y me describe las situaciones y como que saltan a mí, dentro de mí, ¿no? O sea, como que se iluminan esos recuerdos. Con ella tuve más recuerdos de la infancia con Rocío, era muy cercano a Mónica. Cuando yo ya tuve uso de razón, así que yo pueda tener más recuerdos, mi hermano ya era como muy adolescente, entonces ya el adolescente que ya no está tanto en casa, que ya no ve tanto por sus hermanos, entonces fue un poquito una relación, sí de cariño, pero más distante con mi hermano. Entonces con mi hermana Mónica, con mi hermana Rocío, en esa dinámica familiar fue más cercana, pero siempre mis papás fueron como de esas familias como que cuidaron mucho las tradiciones de comer juntos, de platicar, de cenar juntos. O sea, yo recuerdo es más las tazas verdes de plástico en las que nos daban el café, nos daban el café en unas tacitas verdes en la noche, y los domingos, cuando no alcanzábamos a que mi mamá hiciera de comer, o sea, yo la recuerdo haciendo tortas de lo que ahora está extinguido, que era un centro comercial en la universidad que se llamaba Super Ahorros, se llamaba Super Ahorros, y compraba ahí el pan y todo, y nos hacía tortas. Y mi papá, puesto que trabajaba en una filial de una cervecería que aquí daba muchos empleos, él trabajaba en una filial de termotapas, hacía lo que se conoce como la corcholata, él trabajaba en una filial ahí haciendo termotapas, y siempre compraba refresco Peñafiel. Entonces, durante la semana no tomábamos agua, no tomábamos refresco más que agua, y el domingo era llegar a tomar un refresco Peñafiel, o sea, esos refrescos de 355 mililitros era como el premio esperado de la comida dominical. Para ir a misa nos convencían, por ejemplo, con ir a comprarnos un helado. Si vas a misa, o sea, sabías que si ibas a misa te tocaba helado de frente al Parque Castillo. Y los helados podías escoger vainilla, el de fresa o combinado. O sea, no había más. Fresa, vainilla o combinado. Entonces hacían el churro ahí del helado y recuerdo que lo mojaban en chocolate y salía crocante. Ese era mi premio o mi motivación para ir a misa, o sea, para levantarme los domingos a las 8 de la mañana. ¿Y tú eras muy travieso de chiquillo? Porque tú nos cuentas un poquito todo esto y pareciera que Álvaro era un chico muy serio, muy tranquilo. No. Yo más bien de chico yo creo que me podría definir como
caprichoso. Ujú. O sea, sí era yo caprichoso, o sea, de que, y creo que hasta hoy un poquito es, hágase mi voluntad, ¿no? Hágase mi voluntad y no la de otro. Entonces, ahora ya lo asumes como adulto, pero de chiquito es como el berrinche que, porque te frustraste porque no fueron las cosas tal cual eran. Entonces sí, creo que sí pude haber sido un niño de esos berrinchudos. Claro que mi mamá tenía métodos muy eficaces para corregirme, entonces y como ya me tocó ser el último, o sea, yo no era la exigencia ni la carga que tiene el hijo mayor. Porque siempre el hijo mayor es como sobre el que están los papás, sobre el que están los papás, sobre el que están los papás. Y eso es algo que no es culpa de mis papás, esa es una dinámica familiar muy común. O Hasta sea, la fecha. yo lo vivo, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Mi hijo mayor es mi Max, o sea, es mi tesoro el Max. Pero a él es como siempre estar más al pendiente. Ya con nosotros, no es que no sean mis tesoros, son también mis 3 tesoros, son mis hijos. Pero ya te vuelves como más relajado de, bueno, pues te la llevas más flexible. Así fue en la dinámica con mi familia. Entonces, yo como ya me tocó la colita de 4, pues dije, ya me la llevaron más tranquilo. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo haber tenido una infancia, sí, feliz, una infancia dichosa, gracias a Dios. Tengo recuerdos muy vívidos, por ejemplo, de los Reyes Magos, ¿no? O sea, cuando me dejaban los regalos los Reyes Magos, o sea, era para mí una fantasía hecha realidad y era una ilusión, o sea, ese tipo de cosas, las Navidades en la familia siempre fueron así, en un ámbito completamente familiar. Entonces, sí era yo berrinchudo por eso, porque siempre quería que se hiciera mi voluntad. Y mi hermana Mónica siempre fue mi compañera, así como mi cómplice, era la que me acompañaba, hasta que un día mi mamá habló muy seriamente con ella, con sus métodos, para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues no puedes estar llorando con él, porque pues también a ti te va a tocar castigo, ¿no? Entonces, pues ya aprendí también a distanciarse. Coleccionaba yo con mi hermana Rocío, coleccionábamos estampas, coleccionábamos esas figuritas, los dichosos tazos, coleccionábamos los juguetitos o los muñequitos que salían en las cajitas. Eso los coleccionaba, o sea, yo tengo ahí, hoy por hoy, en 2023, tengo mi colección de esas cajitas de los muñequitos que salían. Hay algunos que se han perdido en el camino, pero en la casa de mis papás también hay una colección ahí completa de estos juguetitos, que uno los ve y dice, pues es un equipaje que uno ya no quiere cargar, ¿no? Pero de niño sí te ilusiona. Fue una infancia, te digo, muy bonita, con mis papás, y en general fue bien, o sea, vivir plácidamente hasta que llegó la crisis del 94-95, pues donde todo el mundo perdió y las empresas muchas cerraron. Como mi papá trabajaba en una filial, pues fue trabajar en Termotapas, fue una filial y él pierde ese empleo y entonces viene después una crisis un poco fuerte que todavía me va a llegar. O sea, hablo de que no nos tocó en el 94 o 95, hablo de que a lo mejor nos tocó en el 96, 97, cuando yo empecé a entrar a la secundaria. Entonces esa crisis nos llegó ahí, gracias a esa crisis, fíjate cómo en retrospectiva uno ya valora todo esto, porque en su momento era, yo soy un adolescente en donde todos mis compañeros tienen todo y yo no tengo a veces ni para el pasaje. Y entonces en la secundaria nos pusimos a vender pan casero y yo vendía pan casero. Entonces todo el mundo que me conocía en la parroquia sabía que yo vendía pan y les vendía yo el pan casero que vendíamos y los sábados por la mañana me iba yo a vender pan casero y en las tardes iba yo a mis reuniones de acólitos y cuando había misas de niños, en la misa de niños en la tarde y el domingo a mi servicio y a vender pan afuera de la parroquia, o sea, con mis conocidos, todo eso. Eso, esa experiencia del pan fue algo que marcó mi adolescencia y que estrechó los lazos con mi familia, particularmente con mi mamá, porque aprendimos que no o sea, que ante la adversidad no puedes quedarte como llorando, o sea, tienes que salir adelante. ¿Cómo? Como sea, como te inspires, pero tienes que salir. O sea, no puedes quedarte viendo. Después, ya con el tiempo, leía yo una frase que iluminaba muy bien esa época, porque decía,
en tiempos de crisis, tú decides si llorar o vender pañuelos para el llanto. Eso fue algo que mi mamá así como que me enseñó y se puso a vender. O sea, yo sé hacer pan y pan vamos a vender. Y con eso nos sostuvimos muchos años vendiendo ese pan casero. Obviamente mi papá empezó a trabajar fuera de aquí, estuvo en el norte del país, después estuvo en Ciudad de México y después terminó trabajando en Orizaba. O sea, su vida laboral la concluyó en Orizaba. Ya yo, cuando regresó, yo ya prácticamente estaba yo fuera de la casa, por estudiar, y fue que él regresó. Yo te recuerdo, sobre todo en la facultad, que es donde coincidimos en los estudios, de alguna manera, porque tú ibas una generación más adelante, siempre muy ducho en los estudios, muy esmerado en ellos, vamos, muy inteligente, ¿no? Siempre fuiste así, muy aplicado en la escuela. Bueno, gracias por el halago. Primero, gracias por el halago. Bueno, porque voy a decir que de tu generación hay quienes uno debe de reconocer. Fuimos compañeros en la misma facultad de filosofía y de que de tu generación salieron estudiantes muy valiosos. Sí, era como muy preparados. Sí, o sea, Néstor, Iván, etcétera, ¿no? Tú, eran así como los tres punteros, ¿no? Oscar, ¿no? Pues también por ahí. Que eran así como los que apuntalaban y que los que íbamos atrás, nosotros veíamos así como, este era nuestro punto de referencia en cuanto a lo académico. ¿Siempre fuiste así, de aplicado? No, o sea, yo puedo decir que hasta que en la prepa conocí las ciencias sociales, fue que me empezó a gustar algo así para el estudio. O sea, primaria y secundaria, pues por la exigencia de mis papás, siempre buenas calificaciones. Pero por esa forma de ser de mis papás era la típica de sacas buenas calificaciones, pues qué bueno, es tu obligación. Sacas malas calificaciones, te iba mal. Ahora sí, como dice el Evangelio de Lucas 7:10, ¿no? Solo somos siervos y no hemos hecho más que lo que nos correspondía. Ese creo que fue el principio de vida en casa de mis papás. Sacas buenas calificaciones, es lo que te corresponde porque no hay de otra. Tienes que sacar buenas calificaciones. Entonces, primaria y secundaria, así. O sea, normalmente la pasé con buenas calificaciones. En la secundaria, mis compañeros me recuerdan también como una persona así como matadito y muy estudioso. Yo me recuerdo que la pasé sin pena ni gloria, o sea, como uno más del montón. En preparatoria sí debo reconocer que descuidé un poco esa parte. Nunca reprobé ninguna materia. Bueno, a lo mejor en secundaria un bimestre debí reprobar esto que se llamaba talleres. Como que en esa etapa de ir decidiendo, yo discerní, después de tanto tiempo de estar en la iglesia, necesariamente te contagias del espíritu eclesial. Y por eso es bueno llevar a los hijos a la iglesia, porque a lo mejor tú no descubres tanto bien o no descubres como por dónde va, pero se les va a contagiar. Algo bueno se les va a contagiar. Entonces, pues yo iba a la iglesia y pues me contagié y dije, pues a lo mejor por ahí Dios me está llamando para el sacerdocio. Me metí al seminario después de la prepa y ahí estudié el primer año, que es el que se llama de propedéutico curso introductorio. Fue un año de puras ciencias humanas. Ahí fue cuando dije, esto es lo mío. O sea, esto es lo mío. No tanto el sacerdocio, sino el estudio de las ciencias humanas. O sea, el estudio de la teología, el estudio, todo eso por ahí me gustó. De tal suerte que yo para la facultad, y sin ánimo de presunción, porque nada más fue un semestre, pero hubo un semestre ya en la facultad, teniendo a maestros como el doctor Erasmo Bautista Lucas o el doctor Rafael de Gasperín, o sea, ese nivel de profesores. Hubo un semestre que con ellos, o sea, en todas las materias yo saqué 10 perfecto. O sea, el semestre completo 10, así. Dije, wow, ¿cómo lo logré, no? Después, o sea, movido por dije, a ver, yo no sé o sea, no me veo como un sacerdote. Me salí del seminario y pues mis papás me dijeron, a ver, hijo, en el seminario sí, realmente te patrocinan la carrera. Fuera del seminario nosotros no podemos,
o sea, tener esos gastos. Teníamos una situación precaria en casa, o sea, no vivíamos paupérrimamente, pero sí no teníamos para pagar una escuela privada. Mi hermana y yo sacamos nuestra escuela, porque mi hermana también estudió en una escuela privada, tanto ella como yo, y de ella aprendí, pues, ¿quieres una escuela privada? Ponte a trabajar. Entonces, yo la filosofía la estudiaba por la tarde, de 2:50, porque entramos 2:50 a 9. Entonces yo trabajaba por la mañana hasta las 2 de la tarde. Me daba tiempo de salir corriendo del trabajo, caminando y a la facultad, llegar a mis clases y en la noche y al otro día igual. Entonces, ¿Qué trabajabas? En la oficina de comunicación, o sea, pero ya como trabajo, ya no era como un apostolado, ya era ser parte de la oficina de comunicación de la diócesis de Orizaba. Ese fue mi primer empleo formal, vamos a decir así, mi primer empleo formal, o sea, el primer empleo en donde yo fui contratado fue en esa oficina de comunicación. Y trabajábamos ahí de 9 a 2 de la tarde. Yo, por eso, luego les digo a mis alumnos, los que están en el seminario, o sea, en el seminario tienes muy estructurado el horario, o sea, tienes tiempo de todo. Tienes tiempo para tu aseo, para tu estudio, para tus tareas, para comer, para rezar, para ir a las clases. O sea, cuando a mí me decían, oye, es que, profe, no me dio tiempo de hacer la tarea, digo, oye, yo trabajaba en la mañana, iba a la escuela en la tarde, salía muy noche y me daba tiempo de tener novia, porque ya en esos entonces ya era yo novio de Gema. Entonces digo, no puede ser que no te dé tiempo. O sea, róbale horas, como dijera el padre Erasmo Bautista, el doctor Erasmo Bautista, róbale horas al sueño. O sea, si no te vas a dar tiempo en la mañana, róbale horas al sueño, pero hazlo.